dentro de esta defensa, me imagino que al contrastar, digamos, lo que se escucha de manera dominante en los medios de comunicación, usted encontró cosas que no cuadraban entre lo que se decía y lo que usted por cuenta propia investigó. En ese orden de ideas, quisiera yo preguntarle, ¿cuáles son los principales mitos sobre la política de Corea del Norte? Y en contraste con lo que usted ha investigado, ¿con qué realidad se encontró? Bueno, es que son tantas, es que el 90% son mitos y noticias falsas del país. Y yo desde mi primera llegada a Pyongyang y tantas cientos de veces que he estado en muchas zonas, sobre todo en muchas épocas, ¿no? En las mejores y en las peores, en las más complicadas como fueron en los años 90, cuando hubieron unas terribles hambrunas y una falta de cereal en el país. La verdad es que no tiene nada que ver la imagen, lo que se proyecta, lo que la gente cree sobre Corea de cuando visita y conoce la realidad, y por eso casi todas las personas a las que llevo de todas las nacionalidades, cuando llegan a Corea, lo primero que dicen es, no tiene nada que ver lo que estoy viendo con lo que me habían contado o con lo que había pensado, ¿no? Así que todo, desde cómo funciona a nivel de gobierno, las votaciones, que existe un parlamento con 686 diputados electos cada 5 años, la idea de que Corea del Norte tiene armas nucleares o tiene un gran ejército porque quiere atacar a alguien, cuando es todo lo contrario, cuando son los Estados Unidos los que están continuamente amenazando con volver y continuar la invasión de la guerra de Corea, que todavía no ha finalizado, no han querido firmar la paz los Estados Unidos. Entonces, falta mucha información, las personas, muchas pues no se interesan o no saben o no conocen cómo hacerlo, y tiene una imagen distorsionada, como digo, a nivel del 90% de las noticias que se publican casi de forma diaria, que en muchos casos es escandaloso, porque se publica cualquier noticia que proviene de Corea del Sur, que a su vez ha emitido una fuente anónima. Por ese motivo solemos decir que en Corea del Norte es el país donde la gente resucita, porque siempre se supone que se están matando a generales o ejecutando a personas que a los 3 o 4 días salen en televisión, incluido nuestro líder Kim Jong-un, que fue dado por muerto por la mayoría de agencias de prensa sin verificación. ¿Cuál es la finalidad de matar en la prensa a Kim Jong-un y decir que su hermana lo releva en el poder porque no tiene un hijo que lo suceda con la edad suficiente para la sucesión? Si luego esa información, pues al contrastarse, resulta que es falsa, a los días aparece el líder norcoreano y entonces no les importa la credibilidad, o cuál es la finalidad. ¿Hay una estrategia detrás de esa Ya lo he metodología? dicho, sí, la estrategia son dos partes. A veces es el 50-50, a veces es el 80-20, según el momento. La estrategia es, número uno, propaganda política. Los medios de comunicación no son imparciales, la imparcialidad no existe, y esto lo sabe cualquier periodista que sea un poco honesto, porque el propio periodista tiene su idea política y en el medio que trabaja también tiene una línea política. Por lo tanto, muchas veces es el descrédito, el insulto, incluso la financiación por parte de la CIA o Estados Unidos para demonizar a Corea. Estados Unidos destina millones de dólares para la propaganda contra Corea del Norte, y además de esa parte, digamos, propagandista, demonizadora del país, luego tenemos, como hemos dicho, la parte sensacionalista. Si tú pones un gran titular, aunque sea falso, les es igual porque no les importa la verdad. Gran titular, Kim Jong-un ha fallecido, hay rumores y no aparece en ninguna parte ni tal, pues claro, inmediatamente eso atrae a un lector y por lo tanto genera más beneficios. Así que a veces es 50-50, a veces es 80-20, cada uno pues juega, cada medio, a sus intereses. Pero claro, lo curioso es que cuando se demuestra que lo que han dicho es totalmente falso, nunca va a haber a ningún diario ni medio de comunicación reconociendo las mentiras que ha dicho. De repente se olvidan de ello. He llegado a ver que incluso en diarios o televisiones han eliminado las noticias que habían publicado porque habían quedado en evidencia y simplemente habían borrado de su archivo aquella noticia supuesta, por ejemplo, esa reciente de que Kim Jong-un había fallecido. Pero es que esto pasa en agencias de prensa. Esto ya antes era más normal de medios de comunicación amarillistas, era más normal a lo mejor de medios de provincia que pues no tenían tanto conocimiento, tantos contactos, pero es que hoy en día lo están haciendo las agencias de prensa. Agencia F, a la cual conozco muy bien, sabe que es muy importante porque no solo Agencia F no solo nutre a los medios españoles, está nutriendo a Latinoamérica también. Muchos medios, incluso Excelsior, etcétera, ellos se nutren de información de F y se lo inventan. Yo conozco a los directores,
a los jefes de la agencia F española. He estado con ellos en la embajada en muchas ocasiones. ¿Cómo pueden, como agencia, publicar este tipo de estupideces sin contrastar? Claro, y si te lo hace una agencia de prensa, ¿qué podemos esperar de una revista local, ¿no? Con pocos medios? Sí, por supuesto, y vemos que no les importa el prestigio que puedan arrastrar, sienten que tienen una audiencia cautiva, o por otro lado, pues patrocinadores que no importa si la audiencia la pierden, de todos modos les van a estar transfiriendo fondos para que repitan pues lo que se les comenta. En México les decimos chayoteros, a quienes reciben dinero chayote a cambio de hablar bien o de no hablar mal o de mantener una narrativa acorde al poder fáctico, que no necesariamente es el político, a veces el poder fáctico va más allá.